Hoy en Almería Escena hablamos de teatro y para hablar de teatro tenemos con nosotros a uno de los fundadores de uno de los proyectos teatrales más consolidados y más veteranos de Almería. Antonio Fernández, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Kiki. Cuéntanos, ¿qué es Escenalia? Porque Escenalia no es solo una compañía de teatro, ¿no? Sí, digamos que Escenalia es una empresa que originalmente nace para dar una cobertura, digamos, productiva a una compañía de teatro anterior, que ya existía anteriormente, desde el año aproximadamente 95, la compañía Stardin Stardán Teatro, que era una compañía que se dedicaba fundamentalmente a hacer productos de teatro infantil. Escenalia es la productora, digamos, que se crea para dar esa cobertura productiva a la compañía Stardin Stardán y para ampliar su ámbito de trabajo en otros espacios, como el caso de la gestión cultural, es decir, el desarrollo de otros proyectos no exclusivamente escénicos, de otros proyectos culturales, producir para otras iniciativas o para otras compañías u otras. Son proyectos abiertos y muy ambiciosos, ¿no? Sí. Antonio Fernández es un hombre de teatro de los pies a la cabeza, porque nos conocemos hace muchísimo tiempo y antes del proyecto Escenalia, ¿qué fue lo que te pasó en el cuerpo y en el alma para decir voy a montar una empresa de gestión cultural y una compañía de teatro? ¿Qué es lo que le pasa a un ser humano para terminar siendo teatrero? Pues sí, y más cuando tú inicias tu carrera formativa, digamos, no precisamente en el ámbito del teatro, porque yo inicio mi formación en el ámbito del derecho, ¿no? Que es Sí. lo que empecé a estudiar. Pero bueno, hubo una persona que tuvo bastante que ver en todo este proceso cuando yo estaba estudiando Derecho en la Universidad de Almería, que se llama Joaquín Fernández, no sé si lo conoces, que bueno, pues No. yo entré en el aula de teatro de la Universidad de Almería, que estaba dirigida precisamente por ti. ¿Cuánto tiempo hace de eso ya, por Dios? Bueno, pues de eso hace yo creo que 30 años, Qué disparate. si no me equivoco. Qué mayores somos. Alrededor de 30 años. Sí. Y entonces, pues bueno, pues se cruza Joaquín Fernández y el teatro por mi vida, y es como el juego del cortahilo, ¿no? O sea, tú vas encaminado a hacer derecho, a estudiar leyes, ¿no? Y dedicarte a cuestiones jurídicas, y de repente se cruza por medio de ese hilo, se cruza el teatro y resulta que te seduce mucho más y en fin, y tiras por el teatro. Y entonces inicio digamos, mis primeros pinitos en teatro en el aula de teatro de la Universidad de Almería, precisamente de tu mano, y eso tú lo sabes bien, y decido quedarme ahí, y decido seguir ese camino. Veo ese camino, me seduce, me agrada. Porque los principios de Escenalia ya cuando decide, bueno, vamos a hacer una empresa de teatro en Almería, que estaba Axioma y Escenalia, bueno, estaba La Duda, pero todo el teatro que se hacía era un teatro como más informal, más a golpe de pasión, pero no con un proyecto tan serio como el vuestro, ¿no? Sí, como teatro profesional y como teatro, digamos, sólido, estable, por decirlo de alguna forma, con un proyecto empresarial, lo que ha habido durante mucho tiempo, lo que había sobre todo en los años 80 y principios de los años 90 era Axioma Teatro, y además Claro. Axioma Teatro ya con una trayectoria, con una solidez importante. Y Almería, yo recuerdo que siempre se hablaba de Almería como ese desierto cultural, ¿no? Y sobre todo en lo escénico siempre se referían a Almería como un desierto cultural y un desierto escénico. Y bueno, y los desiertos son espacios de oportunidad. Claro. También, porque efectivamente son espacios vacíos, y el teatro es un espacio vacío, ya lo decía Peter Brook, Sí. ¿no? Es un espacio vacío que tienes que llenarlo de algo, ¿no? Por cierto, muchísimas gracias. Fijaos que decorado nos han traído, da gusto, esto como huele a teatro de verdad. Sí, sí. Hemos querido traer una pequeña muestra, ¿no? de un poquito pues, de nuestro trabajo. Aquí hay un poco de todo de los últimos, pues, de la trayectoria de Escenalia, desde que Escenalia existe. Pues un poquito el trabajo que hacemos de títeres, el trabajo que hacemos de producción escenográfica, que hacemos de vestuario, porque también digamos que nosotros producimos nuestros propios espectáculos de manera integral, es decir, lo hacemos prácticamente todo, ¿no? Inmediatamente os dais cuenta de que no se trata solamente de hacer teatro, sino de hacer una gestión cultural que abarca también formación, el teatro infantil, el trabajo en los colegios y en los centros educativos,
y también cuestiones relacionadas con el patrimonio, de poner en valor la Alcazaba, con visitas teatralizadas. ¿Cómo surge, en qué momento decidís que hay que hacer más cosas? ¿Esto llega de forma natural? ¿Cómo se emprende? Bueno, Escenalia nace ya con esa idea, es decir, Escenalia es la suma de dos fundadores, es decir, somos dos en realidad, hoy estoy yo solo aquí, pero hay que decir que con más experiencia incluso que yo, la otra parte de Escenalia es Loreto Suárez. Loreto Suárez es una persona que lleva haciendo teatro en Almería desde que los dinosaurios campaban por... Como te oiga no le va a gustar el comentario, porque no es tan mayor Loreto, ¿eh? No, no es tan mayor, pero bueno, Loreto lleva desde los años 80 haciendo teatro de una forma estable, ¿no? Y una forma profesional en Almería. Entonces sumamos, digamos, la experiencia de Loreto, por su lado, a través de la compañía Estardín Estardán Teatro, y la experiencia que yo podía traer a través de, bueno, haber estado también trabajando con el aula de teatro de la Universidad de Almería, ya gestionándola y llevando la dirección del aula de teatro, también desarrollando programas de gestión cultural en Almería, a través de los programas Almería por Amor al Arte, Almería Limpia por Amor al Arte, con el Ayuntamiento de Almería, que estuve dirigiendo yo. Es decir, entonces lo que hacemos es que sumamos la experiencia de Loreto por un lado con todo lo que tiene que ver con teatro educativo, teatro infantil y demás, y yo por mi lado con otro tipo de teatro y también con el tema de la gestión cultural y el desarrollo de proyectos y de proyectos innovadores y creativos en Almería, todos ellos en torno a las artes escénicas, que es digamos lo que define Escenalia, por eso el nombre de Escenalia, porque aunque no solo nos dedicamos a hacer teatro, pero todos los productos culturales que hacemos, o casi todos, tienen mucho que ver con las artes escénicas. Por ejemplo, Educateatro, ¿en qué consiste esto? Educateatro es una campaña de teatro educativo que ponemos en marcha precisamente coincidiendo con la fundación de Escenalia, o sea que Educateatro tiene tantos años como Escenalia, que es un proyecto de teatro educativo integral en colaboración con las administraciones, en concreto en colaboración con ayuntamientos y con la colaboración también en este caso de Caja Rural, para poder llevar el teatro a los centros educativos, más que llevar el teatro a los centros educativos, traer a los centros educativos al teatro, ¿no? ¿Y cómo es, Antonio, cómo es el público infantil? Porque yo no he hecho teatro infantil, pero tengo niños y sé que no perdonan una. Que, No, que o les gusta o no les gusta, pero no van a hacer ningún paripé. Es un público muy auténtico, porque efectivamente tú estás, es decir, el teatro adulto también, ¿no? Lógicamente hacer teatro adulto es magnífico, maravilloso, ¿no? Pero el público infantil es como muy auténtico. Es decir, el público infantil te responde con verdad, ¿no? A lo que tú estás, no con formalidad, ¿no? No con bueno, es que vamos al teatro y aquí hay que estar de determinada forma, ¿no? Sino que el público infantil responde a lo que ve, ¿no? Pero esa verdad lo lleva incluso a meterse en la mentira, que es el teatro, por decirlo de alguna forma, porque claro, tú el teatro, cuando haces teatro infantil le estás contando a lo mejor una historia de fantasía, o una historia con títeres, con personajes que se ve que no son reales. Pero los niños entran muy rápido al juego, y eso es verdad, eso es absolutamente verdad, ¿no? Para ellos, porque ellos entran en esa historia, y ellos entran en la historia que está sucediendo en el escenario. Entonces es un público absolutamente exigente, pero además un público para nosotros como creadores, como artistas, es un público muy estimulante, nos estimula mucho, porque vamos a hacer teatro para una gente que sabemos que los tenemos que involucrar de tal forma de que si nosotros hacemos Peter Pan, ellos tienen que ver a Campanilla volando, no tienen que ver a un títere que hace de Campanilla volar, que es lo que vemos los adultos cuando vamos al teatro, ¿no? Si vemos una obra de eso. Ellos tienen que ver a Campanilla volando, o tienen que ver a Peter Pan, que es un niño que no quiere crecer, cosas así. Si ven el Soldadito de Plomo, tienen que estar viendo efectivamente a ese soldado que cobra vida, que le falta una pierna, ¿no? Que se enamora de la bailarina, ¿no? Y tienen que estar viéndolo, y tienen que estar viendo a ese soldadito animado, ¿no? Es decir, es un público muy estimulante para nosotros. Y como actor, ¿cómo es el viaje de ponerse a hacer en el escenario teatro para niños? O sea, te tienes que convertir en un niño, tienes que pensar como ellos, tienes que cambiar el registro, tiene que ser un viaje, o sea, tienes que terminar la función agotado y chalado, como diciendo, tengo 12 años, no te metas conmigo. Tienes que conocer fundamentalmente los códigos de comunicación de los niños, ¿no?
Yo pongo muchas veces el ejemplo de los Teletubbies, ¿no? Que a los adultos los Teletubbies nos sacaban de quicio, o sea, tú ves un capítulo de los Teletubbies y acabas un poco que te va a explotar la cabeza, un poquito como, ¿no? por favor, Claro, pero esto es muy esas elemental. repeticiones continuas y otra vez, y otra vez, y otra vez, y abrazo fuerte, siempre lo mismo y tal, es decir, el tema de los colores y demás, a los adultos y tal, pero los niños, pero se están contando una historia con los códigos de comunicación de los niños. Entonces, de alguna forma, tú lo que haces en el teatro infantil o en el teatro que va destinado a ellos es eso, ¿no? Es distinto al teatro familiar, ¿no? Porque muchas veces se suele identificar lo mismo, ¿no? El teatro infantil y el teatro familiar. No, el teatro infantil es una cosa y el familiar es otra, porque en el familiar tienes que involucrar precisamente también al público adulto que viene, no lo puedes expulsar de la función al público adulto, no puedes estar sencillamente haciendo teatro hacia su hijo, su nieto, la persona pequeñita que tiene al lado y olvidarte de que hay una persona adulta que está también asistiendo al teatro. Son los que te han traído a los niños. Claro, pero el infantil no, el infantil tienes que ir al código de ese escolar, de ese pequeño que viene a ver tu obra de teatro, tener muy claro también las edades. Nosotros cuando hacemos teatro educativo no es lo mismo trabajar para infantil, para las primeras edades, que te digo 3, 4, 5 años, que es infantil, que trabajar a lo mejor para secundaria, ¿no? Que ya prácticamente está llegando a un público casi adulto, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado ser niño ahora de ser niño antes? Es decir, no puedes aplicar no solamente los códigos, sino que vivimos en una sociedad distinta, que los niños tienen otras preferencias o no, o sigue siendo la diversión teatral igual que hace 30 años. Yo creo que básicamente es lo mismo, el niño de hace 150 años que el niño de ahora. Lo que pasa es que van cambiando los formatos, ¿no? Pues ahora tenemos el móvil, el videojuego, etcétera, la televisión en su día cuando salió la televisión, en su día cuando salió la radio, ¿no? Y se narraban, se hacían radionovelas. ¿Y eso afecta entonces, digamos, la proximidad que tienen los niños hoy en día a la tecnología, a otros formatos? Quiero decir, se da como que los muñecos, que las marionetas son menos seductoras que antes. No lo creo, yo no lo creo, por eso te digo, yo creo que lo que se ha diversificado los soportes por los cuales los niños pueden recibir esos estímulos. Es decir, el videojuego, en el momento que llega el videojuego, pues es un soporte que... Pero eso no ha hecho que los niños cuando vienen al teatro, o por lo menos no lo percibimos nosotros aquí, así, los niños cuando vienen al teatro digan que lo que están viendo encima del escenario les interesa menos o les parece... te digo yo, les parece algo muy antiguo, ¿no? Es decir, como si lo vieran de color sepia. No, es decir, lo que nosotros al menos percibimos cuando hacemos teatro dirigido a niños es que los niños responden maravillosamente a la historia, se responde igual que siempre se ha respondido. Yo recuerdo cuando yo era pequeño iba a ver los títeres de Guante, de Peneque, ¿no? Que en mi Melilla natal, ¿no? y demás, y nos metíamos en la historia de Peneque, Peneque, y llamábamos a Peneque porque aparecía la bruja y queríamos que le diese con la cachiporra en la cabeza. Pues eso lo siguen haciendo. Y sigue funcionando sigue igual. funcionando igual. Es decir, cuando tienen que llamar al héroe para que venga, porque aparece la bruja por un extremo y el héroe se ha ido por el otro y aparece la bruja y todos los niños vuelven a llamar al héroe para que vengan corriendo porque ha aparecido la bruja. Y ese juego de que sale la bruja y justo entra el héroe y los niños le dicen, se ha ido por ahí, se ha ido por ahí, era exactamente lo mismo que hacía yo cuando veía esos títeres. Entonces, hay más soportes, hay más formas de comunicar, de narrar esas cuestiones a los niños, pero ellos siguen teniendo la misma necesidad de percibir esas cuestiones y esto sigue siendo, bajo mi punto de vista, igual de válido. ¿Cómo es el público de Almería? No me refiero solo a los niños, tú tienes ya una experiencia teatral, muchos años. ¿Cómo es el público de Almería y cómo ha cambiado? Si es que ha cambiado. Sí, es decir, hombre, nosotros con Educateatro, por ejemplo, llevamos pues prácticamente 16 años haciendo Educateatro. Y es cierto que hemos podido ver una pequeña evolución, pero no una evolución en los niños más pequeños que los que llegan. Los pequeños que llegan siempre igual, porque muchos de ellos son la primera vez que asisten, que vienen a ver el teatro. Pero sí es cierto que a lo mejor esos niños que llevan los últimos 16 años viniendo todos los años a ver teatro, no son los mismos alumnos de bachillerato o secundaria que venían los primeros años que nosotros empezamos a hacer Educateatro, que a lo mejor también muchos de ellos era la primera o una de las pocas veces que habían visto teatro, que el hecho de mantener un programa en el tiempo, de haber mantenido un programa en el tiempo vivo y activo y una oferta de teatro educativo durante 16 años ininterrumpidamente y que haya un escolar, por ejemplo, que haya empezado a ver Educateatro, que haya empezado a vernos a nosotros, ¿no? Con 3 años y con 18 años o con 17 años en segundo de bachillerato haya venido a ver una obra y durante ese periodo de 15 años
todos los años sistemáticamente hayáis venido a ver alguna obra de teatro sin escaparse ni una, eso se nota. Eso se nota. Eso se nota. Es decir, ese muchacho de 17 años que viene a ver una obra, por ejemplo, una obra didáctica de teatro en inglés, Sí. ¿no? En su último año de En bachillerato. inglés, hacéis teatro en inglés. Sí, porque también hacemos teatro en inglés. Very interesting. Sí, Teatro en inglés sin también duda. es magnífico. Es una de las compañías también. Escenalia, una de las compañías que tiene es Spin-off Theatre, Spin-off. que hace obras de teatro en inglés. Pues, digo en inglés porque la mayoría de los que vienen de bachillerato suelen venir a teatro en inglés, es lo que más les interesa, ¿no? Pero efectivamente se nota que ya es otra cosa, es decir, lleva 15 años viniendo a ver teatro y empieza ya a saber qué es eso de venir al teatro, empieza a tenerle un respeto, sabe cómo hay que venir al teatro, qué es lo que viene a ver, sabe participar, porque estas obras de teatro, sobre todo las educativas, son muy participativas, hacen que el público participe mucho. Y eso se ha notado a los alumnos que venían de esas edades, a lo mejor en el primer año que nosotros pusimos en marcha Educateatro, al alumno que viene ahora, ¿no? No solo el público, ya sabemos que los niños, si han estado yendo al teatro, efectivamente se les nota, pueden desarrollar una querencia, y yo creo personalmente que una persona que va mucho al teatro aprende algo que es muy importante, que es a escuchar, porque están una hora ahí sentados escuchando, que no es como la tele que le das a la pausa y te dedicas a lo tuyo mientras. Ni sube ni baja el volumen, asiste a una cosa tal como está sucediendo y aprende a escuchar. Y lo que quiero decir es que siempre hay que ir de mano de las instituciones, muchas veces. Quiero decir, ¿cómo se organizan las producciones teatrales en Almería y qué diferencia hay? ¿Eso ha evolucionado? ¿Qué camino hay que recorrer todavía? ¿En qué momento estamos para un creador teatral, para una compañía teatral en Almería? ¿Cómo lo está viviendo? Pues mira, curiosamente, quizás por el tema este de la pandemia, ha hecho que las administraciones, de repente, curiosamente que haya tenido que venir una pandemia, de repente han tomado conciencia de que el teatro, las artes escénicas, o la cultura en general, pues tiene una dimensión a la que le tienen que prestar atención, una dimensión diferente a la conciencia que tenían de nosotros antiguamente, y empiezan a ser un poco más sensibles al hecho de que las artes escénicas, por ejemplo, somos en realidad una industria cultural, es decir, somos somos un sector económico, fundamentalmente, aparte de ser también un sector artístico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, una experiencia artística, ¿no? Pero trascendemos de eso, es decir, somos más cosas, somos empresas, tenemos estructuras, tenemos sueldos, salarios, tenemos que pagar nuestros impuestos, etcétera. Se empiezan a dar un poco cuenta de eso a raíz de la pandemia. Pero bueno, la respuesta de las administraciones históricamente, por lo menos del tiempo que yo tengo experiencia en esto, que es del que estamos hablando, a lo mejor pues desde que yo estoy en el teatro, pues eso, los últimos 25, 30 años, es cambiante. Es muy cambiante, todavía sigue dependiendo mucho de, bueno, muchas veces hasta del carácter de la persona que está en la administración correspondiente, que está en el departamento correspondiente. Lo que nunca puede fallar es el tesón de los artistas, el tesón de los teatreros, de remar continuamente, unas veces a favor de la corriente, otras veces en contra, otras veces en calma, pero remar hay que remar siempre, y siempre hay que generar proyectos y tirar para adelante. Vosotros, ¿cuántos proyectos tenéis activos ahora? Quiero decir, espectáculos en marcha. ¿Qué espectáculos tenéis? Sí, bueno, nosotros tenemos una barbaridad de espectáculos, más de los que deberíamos, pero es por las propias características del mercado en el que nos movemos, ¿no? Y porque nosotros estamos sobre todo hacemos espectáculo educativo y todos los años hay que estar renovando. Entonces nosotros en Escenalia podemos tener del orden de 20 o 20 y tantos espectáculos vivos. 20 espectáculos vivos. Sí, y los actores recuerdan los papeles como una compañía de repertorio, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo puedes saberte 20 personajes y según lo que quieran en este pueblo ponerte...? Tenemos que estar continuamente recordándolos, continuamente desempolvándolos y demás, porque Educateatro se hace en muchas localidades, no solo en Almería, sino que Educateatro, bueno, ha llegado a estar en sus mejores momentos incluso en 45 localidades diferentes, incluso de Castilla y León, en Levante, porque íbamos un poco de la mano de Cajamar, y allí donde Cajamar iba teniendo una expansión,
de su proyecto, digamos, bancario, pues se iban implantando también los proyectos culturales, ¿no?, de Cajamar. Ahora, hablando de contenido en concreto, ¿qué espectáculos son los que tenéis en marcha? ¿Que se basan en cuentos clásicos infantiles, alguna creación propia, versiones? La mayoría de los espectáculos que tenemos, por el hecho de trabajar educateatro, son de carácter educativo. Entonces, muchos de ellos son cuentos clásicos, tradicionales, Soldadito de Plomo, El Gato con Botas, versiones, lógicamente, son adaptaciones que hacemos nosotros mismos de los cuentos clásicos. Y mezcláis personajes de carne y hueso con marionetas, Sí, ¿no? intentamos trabajar todos los palos, tocar todos los palos, incluso el concierto teatralizado. Producimos conciertos teatralizados, tenemos, por ejemplo, un Pulgarcita y las 4 estaciones de Vivaldi, que lo hacemos simultáneamente con títeres, ejecutamos el cuento de Pulgarcita y un trío de cuerdas va ejecutando, digamos, los distintos conciertos de Vivaldi. Tenemos una flauta mágica también, con un trío de cuerda también que va haciendo, un trío de cámara, perdón, no de cuerda, porque hay una flauta. Que vamos contando, vamos narrando la historia, no vamos cantándola, la ópera, sino que vamos narrando el cuento, porque no deja de ser un cuento, con títeres, lo vamos haciendo con títeres y simultáneamente música. También tenemos espectáculos no solo de títeres, sino también de actores y mixtos, ¿no?, en los que aparecen tanto. En la mayoría de los espectáculos no tenemos solo títeres, tenemos títeres y actores. Y actores, sí. Hay una, creo que es el Retablillo de Don Cristóbal. El Retablillo de Cristóbal. Que tenéis actores, pero que parecen marionetas. Efectivamente. El Retablillo de Don Cristóbal fue una obra que escribió Federico García Lorca para títeres, y entonces lo que hacemos nosotros los actores es convertirnos en títeres. Y entonces, de alguna forma, nos convertimos en títeres vivos que representamos el Retablillo de Don Cristóbal, que ese ya sí estamos hablando ya de un público más adulto, ¿no? En el caso del Retablillo de Don Cristóbal o el cuento de Navidad, de Dickens, que son historias ya un poco para un público más juvenil, adulto, no tanto infantil. Y efectivamente la necesidad nos está llevando a que los nuevos proyectos vayamos a incluir ahora espectáculos más para público adulto. Y en este contexto de la pandemia, de los problemas, de la situación, de la eterna mala salud de hierro del teatro, nace Farándula, ¿no? Cuéntanos qué es eso. Bueno, Farándula es, como tú bien has dicho, la necesidad que de repente surge por primera vez en Almería, porque es la primera vez en Almería que el sector, las productoras y las empresas, o sea, los profesionales y empresas productores de artes escénicas de Almería, decidimos unirnos en una asociación, empujados, de alguna forma obligados, por decirlo de alguna forma, por la situación que provoca la pandemia, que ha provocado la pandemia. Bueno, pues de carácter reivindicativo, sin duda, pero también de carácter colaborativo, un poco pues para poner en común en qué medida nos podemos apoyar los unos a los otros, ¿no? Entonces nace hace escasos meses, hace un par de meses aproximadamente, se pone en marcha Farándula, y entre los compañeros, las compañías, las distintas compañías profesionales de artes escénicas que fundamos Farándula, pues decidimos que en este arranque, en este inicio, en este primer año quizás, pues yo sea el presidente de la asociación. Y entonces empezamos a reunirnos con fundamentalmente instituciones, administraciones públicas, en concreto al Ayuntamiento de Almería, por ejemplo. Fuimos con un proyecto que lo estamos debatiendo con ellos, de ver de qué posibilidades habría de desarrollar un espacio de creación escénica en un espacio infrautilizado que son los bajos, los sótanos del Palacio de Exposiciones y Congresos del Toyo. Entonces les hemos hecho una propuesta para poder desarrollar allí un espacio de creación artística de vanguardia en torno a las artes escénicas. Hemos ido también, recientemente he tenido un encuentro con turismo para ver de qué forma podemos dinamizar también los espacios museísticos. Estoy hablando del Ayuntamiento, pero también hemos estado trabajando con la Diputación Provincial y se están desarrollando algunos proyectos con la Diputación. De hecho, se van a lanzar algunos proyectos con la Diputación Provincial, circuitos en verano, circuitos de teatro en colaboración con la asociación, y también probablemente una línea de ayudas a la producción que le hemos demandado, y probablemente se saquen algunas cosas, y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que también dispone de unos espacios muy sugerentes. La Alcazaba, por ejemplo, depende de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Centro Andaluz de la Fotografía, el Museo Arqueológico, que es el museo de la ciudad. Son espacios muy sugerentes donde muy probablemente
en las próximas fechas empecemos a ver que salen proyectos relacionados o vinculados a las artes escénicas que son distintos a lo que tan acostumbrados estamos de venir al teatro, claro, a ver, pero que le dan otra dimensión a esos espacios culturales y que nosotros de alguna forma nos reinventamos sí, se y establece desarrollamos. una sinergia que al final el beneficiado es la persona que lo va a ver, que le parece más interesante, más divertido, más digerible y desde luego lo que veo es que proyectos no faltan, madre mía, o sea, Escenalia desde el punto de vista creativo está mejor que nunca, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ves tú el futuro? No digo de Escenalia, de la escena en Almería y provincia. ¿Cómo lo ves y cómo te gustaría verlo? ¿Y qué diferencia hay? Hombre, yo confío, o quiero confiar, que efectivamente todo este periodo de todo esto que está pasando con el tema de la pandemia haya removido algunas conciencias vinculadas a las administraciones públicas. Como decía antes, las administraciones públicas, sobre todo en provincias. Cuando hablo de provincias, cuando digo en provincias no lo digo en un sentido peyorativo, no, me refiero en lugares donde la capacidad del sector privado de desarrollar proyectos exclusivamente privados es muy limitada y es muy complicada y es muy difícil. El sector privado en lugares como Almería tienen que ir de la mano tienen que estar muy de la mano de las administraciones públicas. Nosotros somos muy creativos, se nos ocurren muchas y muy buenas ideas y muy buenos proyectos, pero tenemos que de alguna forma desarrollarlos de la mano de estas administraciones públicas. Tienen que estar de alguna forma apoyados, y no hablo exclusivamente de dinero, porque muchas veces se entiende que los teatreros o los del mundo de la cultura ya vienen aquí a pedir, ¿no? A pedir el dinero. No estoy hablando solo de dinero. Las administraciones públicas disponen de muchísimos recursos que no son exclusivamente económicos, que se pueden poner, ya los que hemos estado hablando anteriormente, que se pueden poner a disposición. Y entonces, si esa conciencia cala, si realmente cala, de que efectivamente hay una serie de oportunidades para desarrollar proyectos relacionados con las artes escénicas y relacionados con la cultura en general, pero bueno, de lo que yo hablo de las artes escénicas, soy optimista. Es decir, soy optimista. Sí, por la contraparte, cuando hablo de la contraparte digo, son esos responsables políticos, esos técnicos, esos funcionarios, esos asesores que están vinculados a todo lo que es la red pública de administración, que son los gestores de las infraestructuras culturales. Si toman conciencia, realmente dicen, sí, efectivamente, nos tenemos que poner a trabajar y a colaborar con las empresas y con las productoras de artes escénicas, que no somos, porque hasta ahora veníamos siendo un poco considerados como los proveedores de entretenimiento, ¿no? Muchas veces a nosotros las administraciones nos han visto como los proveedores de entretenimiento. Oye, mira, que necesito en mi política cultural, necesito sacar una programación, necesito llevar unos payasos a un pueblo, o necesito hacer una animación para los chiquillos, o necesito llenar este espacio con alguna actividad en una fecha en concreta, pero tal. Pero entonces te llamaban. Ahora ya se está viendo más la dimensión cultural, educativa, formativa, más profunda que tiene, más allá del mero espectáculo, ¿no? Efectivamente, del mero entretenimiento. Y que nosotros también somos creativos, generamos esos productos, generamos esa idea y tenemos que colaborar, de forma que la administración se vea beneficiada por la capacidad creativa que tenemos nosotros y nosotros nos veamos beneficiados de la capacidad estructural que tienen las administraciones, ya sea por vía económica o ya sea por vía de infraestructuras, ¿no? Y demás. Si somos capaces, y parece que lo estamos siendo con esto de la pandemia. Uno de los ejemplos y demostración de que efectivamente esa sensibilidad existe y que se está empujando en la misma dirección es, por ejemplo, este programa. Efectivamente. Este programa, el equipo de Almería Escena está muy contento de que, en este caso, la Diputación Provincial promueva que se haga este programa, que es un programa para los artistas y desde los artistas de Almería, ¿no? Efectivamente. Trata de acercar al público a los artistas, tanto en música como en teatro. Y es cierto que la Diputación se ha comprometido, igual que también el Ayuntamiento. Estamos en un teatro municipal hablando de los sueños, de los proyectos y de los trabajos de los teatreros de Almería de toda la vida. Efectivamente, a eso me refería. Es, bajo mi punto de vista, el camino que hay que continuar. Es decir,
Las administraciones tienen que ser conscientes de ello, nosotros también tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que hacer y de nuestras capacidades y desarrollar proyectos comunes. En ese sentido ya te digo que soy optimista. Si volvemos al viejo modelo de, no, vosotros sois proveedores de entretenimiento y yo soy programador y gestor de mis espacios escénicos y de mis espacios culturales, volveremos a separarnos y volverá a estar desequilibrada la cosa. Bueno, pues nada, a seguir remando, todo el mundo en la misma dirección. Qué maravilla, otra vez más, gracias a Loreto, que es la constructora la que ha inventado todas estas piezas, todos estos personajes que luego habrá que verlos con vida, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias de verdad, Antonio, por venir, por echar este ratico aquí. Pues gracias a vosotros. Hemos disfrutado mucho y espero que la gente al otro lado del televisor o de la pantalla del ordenador se haya podido acercar a lo que es el esfuerzo y el trabajo de la gente de Escenalia y de los teatreros en general de Almería. Muchísimas gracias, Antonio Fernández, y bueno, aquí tienes tu casa. Hombre, pues muchas gracias a vosotros, por supuesto a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Almería, por estar impulsando este tipo de cosas, y a ti en concreto, que nos conocemos desde hace tantos años y nos seguimos viendo en el mismo sitio. Exactamente. Donde nos conocimos. ¿Qué te parece? En las tablas de... Madre mía, sí, cuesta salir del Apolo, ¿eh? Sí. Cuesta salir. Sí, Muchas gracias, Antonio. Gracias.